Hola a todos, les traigo esta vez un video actualizado de las instrucciones para instalar MyOpenLab en Raspberry Pi. Para esta ocasión vamos a usar Radeon Jessie with Pixel, la versión del 10 de abril del 2017, que es la más actual, la más reciente. Vamos a usar MyOpenLab versión 3.9.1 para Linux. Y vamos a usar las instrucciones que están publicadas en la página de MyOpenLab Colombia de Facebook. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es descargar la distribución de MyOpenLab. Entonces es darle clic aquí en la versión para Linux y él les va a bajar un archivo .zip con la distribución. Entonces yo aquí ya lo tengo. El siguiente paso es descomprimirlo. Vamos a descomprimirlo acá. Cabe aclarar que esta distribución en la que estoy haciendo la prueba está recién instalada, no tiene configuraciones previas, entonces la idea es verificar que los pasos funcionen y mostrarles cómo se deben ejecutar. Mientras descomprime, les cuento que también nos toca ahorita, después de instalar MyOpenLab, vamos a verificar, a instalar también Arduino para poder cargar la firmata estándar, y vamos a ver cómo corregir el típico error del driver de comunicación RS232, el de la librería serial, que es un problema, digamos, común en esta plataforma ARM. Vamos a esperar a que descomprima y abrimos MyOpenLab para ver inicialmente el error, y luego pues veremos cuando ya esté corregido que no nos muestra más errores y que funciona correctamente la firmata. Listo, ya está todo el paquete de la distribución aquí en descargas. Entonces, si le diéramos doble clic a Start Linux, él va a abrirnos un editor de comandos. Entonces, para evitar eso, tenemos que darle propiedades, y aquí en permisos le vamos a decir que le dé permisos de ejecución a cualquiera, cambiar el contenido a cualquiera, y listo. Ya habiendo hecho ese pequeño cambio, si le damos doble clic nos va a dar dos opciones: ejecutar o ejecutar en terminal. Pueden elegir cualquiera de las dos. A mí me gusta usar la que es ejecutar en terminal para poder ver aquí los mensajes de debug, y en caso de que haya algún error pues es un poco más sencillo diagnosticarlo, ya que uno va viendo ahí los mensajes que aparecen. La distribución de Raspberry Pi normalmente viene con Java preinstalado. Entonces vamos a ver la versión que trae con el comando java-version, java espacio-version. Entonces tenemos la versión 1.8 actualización 65. Esa es una de las condiciones importantes para que funcione la distribución de MyOpenLab. MyOpenLab está basado en Java, por lo tanto debe tener el sistema operativo donde estén intentando instalarlo, debe tener instalado ya pues Java y configurado. Bueno, podemos cerrar esa terminal y aquí ya vemos que ya abrió MyOpenLab. La primera vez que abre nos va a mostrar los términos de la licencia y tenemos que darle a aceptar, y nos va a pedir el lenguaje en el que queremos usarlo. Yo en este caso le voy a dar que en español, y vamos a decirle en dónde queremos guardar los elementos de usuario.
Los elementos de usuario son elementos que como tal cada usuario puede ir creando y guardarlos en una carpeta. Voy a crear una carpeta aquí en Home P. Voy a crear una carpeta que se va a llamar MyOpenLab. Le voy a decir que me guarde eso ahí. Esta pregunta es que si quiere restaurar los elementos estándar definidos por el usuario. Esos elementos, pues normalmente yo le digo que no. Y aquí ya pues vemos que está corriendo la distribución. Podemos ver aquí en ayuda, en información, todas las variables importantes de Java. El Java Home Patch, la versión, el separador de, de las rutas de las carpetas y bastante información relevante. También, digamos, los contribuyentes del proyecto, los desarrolladores y los derechos de autor y la versión. Vamos aquí a abrir en la ventana de proyectos. Normalmente pues podemos ver ejemplos de la gran mayoría de los elementos que están desarrollados. Entonces, vamos a buscar aquí un ejemplo de de la firmata. En este de acá vamos a crearlo. El elemento firmata se encuentra aquí en las interfaces. Entonces, como podemos ver, este es el error que le aparece a la mayoría de personas. Bueno, a todas las personas, porque el driver no está configurado. Ese driver que trae por defecto RxTX Serial funciona para Windows y pues bueno, en Linux y en Mac tiene problemas, no funciona, entonces toca actualizarlo o volver a configurarlo. Entonces aquí se va a quedar, en ese error se va a quedar, entonces nos toca abortar la aplicación acá con control C en la terminal y ya pues se sale de la aplicación. Bueno, entonces vamos a ir a los pasos que vamos a hacer, son muy sencillos. Entonces primero que todo vamos a darle a actualizar al manager de los paquetes, al apt-get. Luego vamos a instalar Arduino para poder subir el código de la firmata a la tarjeta y pues de paso así comprobamos que el driver funciona y que la aplicación tiene permisos para acceder a los puertos. Listo, entonces aquí vamos a instalar Arduino. Aquí nos va a instalar la versión 1.0.5, la versión estable, y al cargar esa firmata va a ser la versión 2.3. Esperemos a que lo instale.
Listo, ya acaba de instalar Arduino IDE. Les podemos ver aquí en la parte de programación que ya nos sale el programa. Entonces vamos a abrirlo para realizar el procedimiento de cargarle el código firmata al Arduino y verificar que tenga acceso a los puertos. Entonces nos vamos aquí a archivo, ejemplos, en la parte de firmata, y vamos a elegir la estándar, la versión estándar firmata. Tienen que seleccionar aquí cuál tarjeta tienen ustedes. Yo tengo la tarjeta Arduino Mega conectada a la Raspberry y está en el puerto DEF-TTY ACM0. A mí me sale DEF-TTY ACM0 porque tengo un Arduino conectado que es un Arduino original y tiene el chip FTDI. Cuando tiene ese chip FTDI le sale como TTY ACM0. Si tienen uno compatible, como trae es un conversor de USB a serial, aquí les va a salir es DEF-TTY USB 0. Pero en realidad no hay ninguna diferencia, ningún problema con él. Funciona también de la misma forma. Entonces selecciono el puerto y ya viendo que acá dice Arduino Mega en el puerto DEF-TTY ACM0, voy a cargarle el código y voy a verificar que haya quedado el código bien cargado en la tarjeta con el monitor serial. Entonces voy a esperar que lo cargue. Normalmente no se demora mucho, es solo un momento. Ya lo cargó. Si abrimos el puerto para poder ver los datos bien, tiene que ser a 57.600, que es la velocidad a la que funciona la firmata estándar, y ahí ya vemos que dice estándar firmata.io. Entonces ahí comprobamos que tenemos acceso al puerto, que ya el Arduino tiene cargada la firmata y que está funcionando el driver de Java, porque Arduino también funciona basado en Java. Entonces lo cerramos, no hay que dejarlo abierto porque dejaría el puerto ocupado y entonces ya con MyOpenLab no vamos a poder acceder al puerto si lo tiene ocupado el Arduino. Entonces el siguiente paso es instalar la librería para Java que se llama librxtx, que es con la que se desarrollaron los elementos de firmata y comunicación serial de MyOpenLab. Entonces vamos a pegarlo acá en la terminal: sudo apt-get install librxtx-java. Esta librería también es muy liviana, no se demora casi nada en instalar. Aquí podemos ver que para esta última versión de Raspbian de abril ya viene instalada. Entonces es muy probable que pues ni siquiera necesiten instalarla. Bueno, siguiente paso: abrir el Arduino IDE, conectar el Arduino y subir la estándar firmata. Eso ya lo hicimos. Ahora vamos a copiar el archivo rxtx.com.jar, lo vamos a copiar a las extensiones de Java. Entonces esta ruta de acá es la ruta de la máquina de Java: user lib Java Virtual Machine JDK8 de Oracle para ARM y Java Runtime Environment en la parte de librerías extensiones. Vamos a copiar ese archivo que se llama rxtx.com.jar. Vamos a irnos a la terminal y ejecutamos el comando. Ahora vamos con este otro comando a copiar la librería librxtx-serial.so. Eso es una librería de Linux. La vamos a copiar también a la librería de ARM de la máquina de Java. Entonces vamos a ejecutar este comando en la terminal y ahí ya debió copiarlo. Este es otra librería
que es la librería de puerto paralelo. Entonces vamos a copiarla también. Entonces debemos reiniciar la Raspberry Pi, y después de reiniciar la Raspberry Pi, entonces en la distribución de MyOpenLab tenemos acá en la carpeta rxtx, no, en la carpeta librería tenemos acá rxtx.com.jar, pero esa es una versión que es la que funciona, digamos, en Windows, pero en este caso, como lo vamos a instalar en la Raspberry, vamos a renombrarlo para que no lo tome como la librería principal. Entonces ahí ya tomaría la librería, la que copiamos ahorita, a la carpeta de extensiones de Java. Entonces ya con esto ya debería funcionar. Vamos a ejecutar otra vez MyOpenLab. Vamos a ejecutarlo en la terminal. Vamos a abrir el ejemplo, el mismo ejemplo de ahorita, de hace un momento, y eliminar esto. Y me voy a traer el elemento firmata de nuevo. Como pueden ver, ya no genera el error, ya no se queda en ese error, porque ahora sí encuentra los drivers. Y si nos vamos aquí a la ventana de configuración de las propiedades, ya podemos ver los puertos de los Arduinos que tengamos conectados a la Raspberry Pi. Entonces en mi caso pues solamente va a haber uno, que es el que tengo allá conectado. Entonces si nos vamos aquí a la parte de configuración de pines y le damos clic, él se va a comunicar con el Arduino. La primera vez normalmente saca este error porque de pronto no están inicializadas las variables, pero solo es cuestión de volver a intentarlo y ya pues muy probablemente no va a generar el problema, y vamos a poder ver que dice firmata, versión del protocolo de firmata 2.3, que es el que le subimos hace un momento, y podemos configurarle acá, por ejemplo, el pin 2 como una entrada digital, y el pin 3 como una salida digital, pero voy a configurar el pin 13 para poder ver el LED, el digital output, y voy a configurar el pin A0 como una entrada analógica, y el pin A1 y el pin A2 como análogo input. En esas tres entradas yo tengo conectado 5 voltios, 3.3 voltios y 0 voltios. Entonces vamos a ver que correspondan las lecturas, y vamos a cablear este control para poder prender y apagar la salida, el LED 13, y vamos a poner aquí en nuestro panel frontal un indicador para ver el estado del pin digital 2, y vamos a poner aquí unos indicadores numéricos para poder ver los resultados de las lecturas analógicas de los tres pines que seleccionamos. Listo. Entonces ya podemos guardar y podemos ejecutarlo.
Como pueden ver, pues todo va correctamente. Ya no va a generar errores porque ya pues ya quedó configurado el driver. Si prendo y apago aquí este interruptor, yo puedo ver aquí en el Arduino que el pin 3 está prendiendo y apagando. Y como les había dicho, por ejemplo, en los pines analógicos yo tengo aquí unos cablecitos para ponerle en el analógico 0,5 voltios, que en el ADC de 10 bits pues corresponde a 1023, 3.3 voltios que corresponde a 665 en el ADC, y tengo conectado el analógico 3 a GND, entonces equivale a 0. Como pueden ver, la firmata estándar ya pues estaría funcionando y no hay errores de comunicación. Eso sería todo por el momento. Como pueden ver, son unos pasos muy sencillos y mientras lo intenten con estas mismas versiones, yo creo que no debería haber ningún problema. Trataré de actualizar los vídeos y los archivos cuando salgan pues versiones nuevas en las que encuentre que haya algún problema adicional generado por los cambios de las versiones del software. Gracias.